¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Ya es 4 de noviembre del 2021. 4 de noviembre. Hoy amanecemos con la noticia para quienes somos seguidores de los empacadores de Green Bay de que el mariscal de campo Aaron Rodgers dio positivo del COVID-19, del COVID-19, y por lo cual no va a jugar el próximo sábado. En caso de que se recupere, bueno, pues seguramente lo veremos en unos 15 días jugando. Mientras tanto, pues esa noticia no tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, aunque pues me parece importante, y sobre todo porque estamos en el estado de Wisconsin, donde la mayoría de los residentes de este estado somos seguidores de los empacadores de Green Bay, no todos, empezando por nuestro amigo Aaron Wolf, que nos acompaña el día de hoy y que él representa el departamento de salud del condado de Marathon, junto con nuestro gran amigo y colaborador don Tony González, quien nos va a hacer el favor de hacer la interpretación para la entrevista que le vamos a hacer el día de hoy a Aaron, ¿verdad? Sobre un tema importantísimo, las vacunas para los chavitos que se están empezando ya a anunciar por parte del gobierno federal, ¿verdad? Y vamos a comentarles las fechas y los nuevos horarios que se tienen aquí en esta región del centro del estado de Wisconsin. Así que, muy buenos días, Tony, buenos días, Aaron. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo me le va? Bueno verlo de nuevo. Aquí estoy precisamente en un centro, en un sitio que estamos haciendo pruebas del COVID, pero luego hablaremos un poquito más de eso. Aaron, good morning. How are you? Alejandro gave your introduction and also talking a little bit, obviously, as you heard about the Packers. And he already revealed that you're a Vikings fan, so that's okay. I'm a Giants fan, so no problem. And so giving you the welcome here today to talk about vaccines, and in particular, the CDC and FDA talk about vaccinations for kids between the ages of 5 and 11. So welcome aboard again, Aaron. How are you today? I'm good, doing well, guys. Good morning. Glad to be here. And you're right. There's been a lot of good news as far as vaccination goes since I talked to you both last. So, like Alejandro had mentioned, is the CDC and the FDA have both authorized and approved COVID-19 vaccination for children ages 5 to 11, which is absolutely fantastic. It's another good chunk of our population now that can get vaccinated. So that's exciting news. Later on, we'll talk about more good news about booster doses. Well, there have been numerous booster doses that have been now approved as well too. So it's really a great step forward in the last month for vaccinations and being able to protect our community from COVID-19. Entonces, muy buenos días, Alejandro, y la comunidad que está escuchando. Sí, efectivamente, ha sido una semana llena de noticias, buenas noticias, en particular ahorita la aprobación que la FDA, que es la Administración de Drogas y Medicamentos, y la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, han aprobado la vacuna para personas, para niños de las edades entre 5 años y los 11 años. Y entonces, obviamente, es un gran sector de nuestra comunidad que va a recibir esta inmunización y más protección. Y más adelante en el programa vamos a hablar también acerca de las vacunas de refuerzo y la disponibilidad que vamos a tener de ellas, pero sí es un tiempo muy con bastantes noticias. Bueno, pues mi primera pregunta que me gustaría hacerle a Aaron es, ¿ya se tienen fechas establecidas para que en esta zona de Wisconsin se comiencen a distribuir o aplicar las vacunas a los menores de entre 5 y 12 años de edad? So first question, Aaron, is have the dates have been arranged or set for when we are going to be able to offer the vaccine to the children between the ages of 5 and 11? Good question. So we don't have specific dates yet. There's a couple of things that have to happen yet. The first is that the Centers for Disease Control and Prevention, the CDC, they have to publish their clinical considerations. And that's basically the fine print, the details that vaccinators need to know before they start vaccinating children ages 5 to 11. So that may have come out already. Honestly, I should go look to see, but that'll be coming out very soon within the next few days. And then here in Wisconsin, the Wisconsin Department of Health Services just has to accept those clinical considerations. So if all goes well, it's going to be
later this week or early next week, that children will be able to get vaccinated here in Wisconsin. So, for parents and caregivers who are ready and willing to get your child vaccinated, like, just please be patient. I believe you can there's many places where you can schedule your appointment. So we do encourage folks, if you're ready for your child to get vaccinated, is reach out to your local healthcare provider, reach out to your local pediatrician, and begin asking them. And I believe most places are starting to schedule those doses in the next week or so. And let me ask you, you said that those public clinic considerations are from the CDC, correct? Yes. Ok. Entonces, Aaron dice sí, que efectivamente, pues en este momento todavía no hay fechas fijas porque se está esperando y va a revisar en este momento porque pueda que lo que está diciendo que son consideraciones públicas con detalles acerca de la aplicación de la vacuna se están esperando, o sea, la guianza. Pero él está esperando que ya finalizando esta semana o ya temprano la próxima semana ya estén disponibles las dosis y los sitios donde la gente pueda ir a aplicarle la vacuna a sus hijos. Entonces, que pues le anima a los padres de familia y a los que estén cuidando, tengan a su cargo menores, que hablen con el que le provee la salud o sus médicos de cabecera en preparación de la vacuna para los chicos, y cree que hay sitios donde ya pueden empezar a hacer la cita para cuando sea el tiempo de darle la vacuna a los niños. Entonces, lo que se está esperando ahorita es esa guianza de la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, para la aplicación de la vacuna. Actually, I just looked it up, that the CDC has published their clinical considerations. They published them last night. So really the last step for Wisconsin is that DHS just needs to accept those recommendations. I'm imagining that we're going to hear something for certain from DHS within the next few days. So I think what I said is going to be true by early next week for sure. Children will be able to get vaccinated here in Wisconsin. Entonces él acaba de revisar y efectivamente la CDC ha enviado las guianzas, las consideraciones públicas para la aplicación de la vacuna. Entonces lo único que le queda a Wisconsin es que la DHS, que es el Departamento de Salud del Estado, vea esas consideraciones, se las acepte, y él considera que lo que él estaba prediciendo, de que temprano la próxima semana la vacuna está disponible, va a ser lo más posible que así ocurra. Ok. ¿Cuál es la vacuna que se le va a aplicar a los menores y si va a ser una o dos dosis o cuántas dosis? So which type of vaccine is going to be available for the children between age 5 and 11? And is it going to be a 1 or 2 dose? Yeah, good question. So the dose that has been approved is the Pfizer dose. It will be a 2-dose series. So a child will get a dose, they'll get their first dose, and then 21 days later, they're able to get their second dose. The other difference with the childhood vaccination that's been approved through Pfizer is that the milligrams or the dosage size is less. So it's a smaller dose built for smaller people. So it's the same Pfizer vaccine. It's just a smaller dose for kids. And again, the trials and the research that the FDA and CDC both use to make their approval decision is that it is safe for kids. It was found to be 90% effective in protecting kids from COVID-19. So, it meets all the criteria for the same type of vaccination that was approved for adolescents and adults. It meets that criteria now for kids. Entonces él dice que la vacuna que ha sido aprobada para los niños o los menores entre las edades de 5 y 11 es la misma vacuna, la de Pfizer. Y va a ser de 2 dosis, se le da la primera y la segunda a los 21 días. Pero también quiere recalcar que la cantidad de dosis, o sea, la cantidad de miligramos que se le va a inyectar a los chicos es mucho menor, es 1/3 de lo que es la dosis de los adultos. Y también que las pruebas que se han hecho han mostrado que la vacuna es un 90% efectiva protegiendo a los menores contra el COVID.
y que básicamente han pasado los mismos estudios que pasaron por los adultos, mostrando que la vacuna es segura y efectiva. Pero de nuevo, y que todos protegen, y que esa vacuna protege a un 90% a los chicos contra el COVID. Ok, nada más quiero recalcar, van a ser 2 dosis entonces para los menores. So just to emphasize, it's just going to be a 2-dose series, correct? Yes, correct. 2 doses, Okay. 3 weeks apart. Sí, son 2 dosis hechas a un lapso de 3 semanas. Ok, y quiero saber, efectivamente, entiendo que va a ser menos la cantidad de líquido que se les va a inyectar a los niños. Sin embargo, mi pregunta ¿es la misma fórmula que la de los adultos? So again, just to point out again, it is the same Pfizer vaccine that adults are receiving, just a lesser dosage, correct? Yes, correct. So the childhood dose is 10 micrograms. The 12 years of age and older is 30 micrograms. So it's the same vaccine. It just comes in a smaller dose. Again, same vaccine built for smaller bodies, basically built for smaller people, less of a dose. But it's gonna remain the same effectiveness as the adolescent or adult vaccine. Sí, efectivamente es la misma fórmula que se le está dando a los adultos, excepto que en vez de 30 miligramos se les da solo 10 miligramos de la vacuna, o sea, una tercera parte, pero es exactamente la misma. Y también pues la dosis está simplemente preparada, las jeringas y todos a esa medida, que es una dosis en particular solo para niños menores de 11 años, hasta de 5 a 11 años. ¿Será el mismo, se va a llevar el mismo protocolo, el mismo tratamiento, la misma cantidad de dosis que se aplique para los niños normales y niños de diferentes capacidades o diferentes habilidades? Por ejemplo, los niños que tienen cualquier otra discapacidad, pues. So is the criteria going to be the same? And mainly he's asking from children that are, healthier versus children that might have some underlying condition. Yeah, that's a good question. Right now the vaccine has been approved for any child ages 5 to 11. And what we know about a child receiving a vaccine is their parents are the one that are going to sign off and give them that vaccine. So it really is up to parents or caregivers to determine if their child should receive a COVID-19 vaccine. Obviously, children that are that are at higher risk, if they have certain health conditions, if they're immunocompromised, we always encourage patients, children and parents to consult with their physician, to talk with their doctor about, what is or isn't appropriate. But the vaccine has been approved for any child 5 to 11. And it's really up to parents to determine, if they want to take that step and help protect their child. What we already know about vaccine in teenagers and adults is that they work, is that they do protect people from sickness, hospitalization, and death. It's the same for children. The vaccine will add another layer of protection for those kids. Entonces, la vacuna simplemente ha sido aprobada para todos los niños de edades 5 a 11. Ahora que realmente, como van a ser los mismos padres de familia los que firman el permiso para que el menor pueda obtener la vacuna, es muy importante que los padres de familia, si saben de alguna condición la cual su hijo o hija puedan tener, que consulten con un doctor y consulten con su médico de cabecera, porque si tiene algún problema donde está su sistema inmunológico está comprometido o algo, es importante que escuchen la recomendación de sus doctores. Pero lo que sí se sabe es que la vacuna es efectiva, que igual que la que se le da a los adultos, está previniendo enfermedad, hospitalización y muerte debido al COVID. Entonces, que es algo
que añade otra capa de protección a los menores. Let me just add one more thing about that, because I listened to a call yesterday where Dr. Ryan Westergaard, who's really the Department of Health Services medical advisor for Wisconsin, and he put it really well, where he said, it's okay if parents or caregivers are hesitant about this, and what we encourage parents to do is ask questions. So, if you have questions, call the local health department, call your local healthcare provider. Seek out that information, because we want to be able to provide people with the correct information, the science for them to make a decision. So I totally understand as a parent myself. I have 2 young kids who are not old enough yet for vaccine, but I have questions myself. It's okay to have questions. It's okay to ask those. So we encourage people to do that. Because the other thing I want to add is, and I know I got to keep my answer short for Tony's sake, but we have data now looking at COVID. The COVID on the large scale, COVID is not severely impacting kids at the rates that it's impacting older people. We know that. So kids generally are not seeing severe illness or hospitalization. However, that's not zero. What we know about a vaccine is that it will protect from those things. And so again, we encourage parents to ask questions and to seek information from their medical providers about the vaccine. Entonces, él quiere recalcar una cosa también a su respuesta, y basada en una respuesta que el doctor Westergaard, que es el encargado de esta, aquí del Departamento de Salud de Wisconsin, dijo que obviamente es importante que si la gente tiene preguntas las haga, que si la gente tiene dudas acerca de colocarle la vacuna a sus hijos, que eso se entiende, que él particularmente, por ejemplo, tiene 2 menores que no son de la edad suficiente para colocarse la vacuna, y él tiene sus preguntas. Entonces, que es importante que por favor llamen al Departamento de Salud, llamen a todos los recursos que le damos, y esto lo añado yo, que les damos en este programa, para que hagan todo tipo de preguntas y sepan exactamente cómo funciona la vacuna, qué está haciendo. Hagan todas las preguntas. Entonces, que es importante que eso lo hagan, pero que obtengan la vacuna, porque quiere decir una cosa, que aunque los números de hospitalizados y enfermos entre los menores de edad, de las edades que estamos hablando de 5 a 11, es mucho menor que los números de las personas que están teniendo que ir al hospital adultos, el número al fin y al cabo no es 0. Hay unos que sí han tenido que ir y han tenido enfermedad severa. Entonces, que es bueno protegerlos contra la enfermedad. Y si la gente tiene sus dudas, sus preguntas y todo, que por favor hagan las preguntas. Busquen los recursos, llámenos y les podamos dar información. And to that I added, Aaron, just so you'll know, the different resources that we have right here for people to ask about the vaccine. They're welcome to. And that's added the health department and partners that we have had through this project. Great. Ok, otra pregunta es, ¿estas vacunas se van a colocar en los sitios tradicionales donde se han estado aplicando a los mayores, o piensa ir el Departamento de Salud a las escuelas a aplicar las vacunas? Very good question. So the question is, are these vaccines going to be available at the traditional places where we have gone to put the vaccine, or is the Department of Health seeking to go into schools and stuff like that to give access to the vaccine? Yeah, good question. I mean, what we've heard is that it will be available at most local vaccinators. So here for Marathon County, it will be available at Aspirus Marshfield Clinic. The youth vaccine will be available at our North Central Healthcare Clinic at North Central Technical College in Wausau. That clinic is on Tuesdays, Fridays, and then beginning next Saturday, the 13th, it'll be open on Saturday. That will be a place. We're hoping by early next week, they'll be able to provide youth vaccine there. But Walgreens, I've heard, will have youth vaccine. So it's going to be readily available, just like the other vaccinations were. If schools are interested in providing vaccine on site at their school, please reach out to us.
at the Marathon County Health Department. We're able to link schools with the Department of Health Services and other vaccinators. So if there's a particular school district who is interested, please contact us at the health department, and we can help make that happen for you. But Alejandro, we are anticipating that pediatric vaccine will be widely available, just like previous vaccine doses were, and still are. There's still, for anybody of any age, there's still plenty of vaccine out there. So if you're not fully vaccinated of any age, there's our providers still have plenty. Entonces, él quiere decir que la vacuna va a estar disponible, sí, en esos sitios que tradicionalmente se han hecho. Va a estar disponible en las clínicas de Spiders, Marshall, en North Central Health, y también en la clínica de la AMI, que está localizada en el North Central Tech, aquí en Wausau. Y ellos están aplicando la vacuna los días martes y viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y a partir del 13 de este mes también van a tener disponibilidad los días sábado. Entonces, él piensa que va a haber mucha disponibilidad, al igual que ha escuchado que Walgreens y otros sitios similares van a tener acceso a la vacuna, y que si las escuelas están interesadas y quieren que vaya y se les aplique allá, por favor se comuniquen con el departamento de salud y podemos ayudar a que se hagan clínicas para aplicar la vacuna ahí. Entonces, él anticipa que la disponibilidad, no solo para los chicos, sino en general para todos, todavía existe, hay bastante disponibilidad o acceso a la vacuna para que cualquier persona la obtenga. Ok, dos preguntas más. La primera es, si bien es cierto que es voluntaria la aplicación, o sea, es voluntaria el que te pongan la vacuna, para los niños es de la misma manera. Ya sé que los padres van a decidir porque ellos van a firmar una carta responsiva, pero yo no creo que a ningún niño le gusten las vacunas. Entonces, ¿qué respuesta piensan tener por parte de los niños? So, we know that the vaccine is not mandatory, okay? And that after all, for children, it'll be the parents who sign the permission for a kid to have it. So the question really is, what response do you think children are going to have to this? The vaccine. As far as what we know, it's safe. With all the trials they did with the Pfizer vaccine for kids, there was no negative impacts to a child who received the Pfizer vaccine, and again, that's why it was approved. It's proven to be safe and effective, just like all the other vaccinations were for anyone 12 and above. So we know it's safe. We know that vaccines are working to help protect people against COVID-19 of all ages. So we're seeing less illness, less hospitalization, and less death in individuals who are fully vaccinated. The majority of cases here in Marathon County, the majority of hospitalizations, the majority of death are in individuals who are not fully vaccinated. And so vaccine continues to be really the best, if not one of the best, tools that we have to protect ourselves and prevent the continuing spread of COVID-19 in our community. So again, for kids and for parents, it's obviously a decision for you to make, but just to know the science, the data that we put out is that the vaccines are working. They've worked for months, and that continues to be true. Entonces, hold on, I gotta go page back here. Dice que las pruebas han sido muy seguras realmente, que han mostrado mucha efectividad, y fue por eso que la vacuna de Pfizer se aprobó para menores entre las edades de 5 y 11 años, que son muy efectivas. Y como la de los adultos de 12 en adelante ha trabajado y ha prevenido muerte. Y la mayoría de personas aquí en Marathon County que han estado hospitalizadas y han muerto del COVID son personas que no obtuvieron la vacuna. Y entonces la vacuna continúa siendo la mejor herramienta
para prevenir y parar el contagio del virus. Entonces, por eso es que ha sido aprobada. Es importante que la gente lo considere para la protección propia y la protección de sus hijos. Ok. Final, ya para terminar, ¿tiene él el censo de cuántos son los menores que hay aquí en el estado de Wisconsin o en el Central Wisconsin? Y si él considera que te van a pedir para viajar, como en algunos lugares ya te piden la prueba del COVID-19, ¿te la van a pedir también para los niños? So the question is, how many children from that age range do you expect that we have here in Marathon County? And also, we know that they are requiring vaccine proof to board a plane. Do you think that vaccine proof is also going to be required from the children at this juncture? I'm not sure about that for travel. That's a good question. That's above my pay grade, Alejandro. That's a good question. I'm trying to think. I looked it up. I don't know the exact number in Marathon County. I was going to try to look that up quick, but it's right around. I'm not gonna guess. I'll look it up and get back to you guys. But it's not 5 to 11 is it's not a huge chunk of kids, but it's still a several thousand kids that we expect that are now eligible. So it's still a good amount of our community that is now eligible, and again will help us get to a spot in our community where more people are vaccinated. So right now, if you're age 5 and older, 5 to 150, you can get vaccinated, which is great. So that really is it's covering probably 90% or higher of our community, which is awesome. And our goal in public health is to get as many people vaccinated as possible. So the fact that it's opened up for 5 to 11 is another step in the right direction to protect our community. Entonces, en cuanto al requisito de que quizás le pidan la misma prueba de vacunación a personas o a menores de las edades de 5 a 11, él dice pues que eso es que él no sabe realmente, que es sobre su grado de pago. Pero en cuanto a la vacuna o cuántos niños hay en ese número de población entre los 5 y los 11, realmente no tiene el número en este momento, lo estaba buscando y apenas lo tengan nos lo informa para que lo publiquemos. Pero el hecho es el siguiente, que ahora que la vacuna está disponible de los años 5 hasta los 150, es una gran parte de nuestra comunidad entera, más del 90%, y como departamento de salud, como agencia de salud, el propósito más grande es lograr que una gran mayoría de personas se protejan. En particular aquí estamos hablando del COVID, entonces es un segmento inmenso, comenzando desde los 5 años de la población general en nuestro condado. Entonces la seguridad, la efectividad de la vacuna da al lugar a que lo hagamos porque va a proveer la mayor protección para la gran número de la comunidad de todo nuestro condado. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista, muy importante. Repetimos rápidamente. Perdón, Alejandro, antes de que termines, estamos aquí en un sitio donde estamos haciendo las pruebas. Entonces, si le puedo hacer un par de preguntas a Aaron. Yes. So, Aaron, this is me now asking, not Alejandro. So we are right here. I'm going to show. We are at a test site right here, and we have our Department of Health represented by our newest, one of our newest right here, and she'll probably say hello right there. There is Danielle. Danielle es la persona nueva en el departamento de salud que provee clínicas. So, Aaron, really the question is, since we have a test site right here, who should be coming to get tested? Yes, great question. Okay, la pregunta es para Aaron. Estamos aquí en un sitio donde estamos haciendo pruebas para el COVID. Entonces, la pregunta es para él. ¿Quién debe venir a hacer las pruebas? Yeah, so Tony is standing in Eastgate Hall in Marathon Park, where
the health department and the Wisconsin National Guard have opened a new community testing site. That information's on our website, but it will be open on Thursdays in November. It'll be open the 4th and the 18th. It'll be open in December as well. It's a great place to go and get a COVID-19 test if you need one. You can walk in, which is awesome. You don't have to make an appointment. Who should be getting tested? So anyone that's experiencing COVID-19 symptoms like fever, sore throat, runny nose, body aches, chills. If you're experiencing any of those COVID symptoms, you should be getting tested. If you've been exposed to someone who's had COVID-19, so if a member of your family had COVID-19 or a friend or someone or a classmate or a coworker, and you were in close contact, you should also be getting tested. So testing is very important. Getting tested and knowing if you're positive or if you're negative is important to help stop the spread. So getting people access to COVID testing is very important. And we're glad that Tony is there at Eastgate Hall, and that's a great way for people to go and get their COVID-19 test. Entonces su respuesta es que yo estoy en este momento en un sitio llamado Eastgate Hall, que es aquí en el Parque de Marathon, o sea, yo creo que la mayoría conoce el Parque de Marathon, un sitio muy grande con muchos árboles y todo. Y en la parte de atrás tenemos este edificio en particular, al cual voy a caminar afuera para que la gente lo mire. Y aquí estamos haciendo, el Departamento de Salud va a estar haciendo pruebas del COVID a los días jueves. Y el calendario, pues, se los pasaremos aquí en adelante. Y la pregunta la cual le hice de quiénes deberían estar tomándose la prueba, dice cualquier persona que tenga síntomas, que tenga escalofríos, que tenga fiebre, dolores de cabeza, todos aquellos síntomas que hemos dicho relacionados con el COVID. Aquí yo no sé si logran ver el sitio, aquí en el Parque de Maratón. Ahí está. Ok. Todas aquellas personas que tengan esos síntomas pueden venir acá y tomarse la prueba. Y también añado que vamos a estar haciendo lo mismo en Abbotsford en el futuro, pero es totalmente gratis. Pueden venir. No tienen que hacer citas, solo entran y se pueden hacer la prueba. De nuevo, totalmente gratis. Y le alegra que estemos aquí haciendo esta transmisión para que la gente vea y aproveche si necesitan en algún momento tomar sus pruebas. So, Aaron, the next question would be, how soon can they expect results from the test that they take? Good question. So when you show up and get tested at Eastgate Hall, we're encouraging that you provide a phone number or an email address. We've been told within 48 hours you received your test result. So they will either call you and send you a message, or you will get an email. And there is a certain number to call. All that information will be provided with you. But if you don't hear your results in 5 days, they will, you can call a number. But so whether you get tested at the community testing site, Aspirus, Marshfield, Walgreens, typically you hear your result within 48 hours. So it's a pretty quick turnaround, which is great. Entonces, a la pregunta de que cuánto tiempo se demora en recibir los resultados de sus pruebas, la respuesta es que en un periodo de 48 horas, y se le solicita a las personas que si dan su teléfono y su dirección de correo electrónico, se le enviarán los resultados dentro de 48 horas. Y eso fue lo que se le dijo, lo que este sitio en particular está prometiendo, pero también cree que es lo mismo con Walgreens o cualquier sitio que esté haciendo pruebas, que en un periodo de 48 horas las personas pueden recibir sus resultados. Una última pregunta que nos están haciendo, por favor. Las personas que han extraviado su tarjeta de vacunación, ¿dónde la pueden volver a solicitar? O si existe alguna manera digital de que puedan probar que ya se pusieron la vacuna. So he just received one question, which is, for those people that might have lost their vaccination card, where can they obtain another one? Or also, is there some kind of a digital form which they can access to show that they've been vaccinated? Yes, I'm pulling up. If you on the Department of Health Services website, there is a specific page for how can you replace your lost vaccination card. So there's a link that I can send you guys that you can include in the story. But there's a way that you can search on the DHS website how to specifically replace your card. So that is an option.
Entonces él dice que en la página del sitio web del Departamento de Salud hay un link que le dice a las personas cómo pueden reemplazar su tarjeta si la han perdido. Entonces él nos va a proveer ese link para darlo al programa y que las personas puedan conectarse con eso y buscar su reemplazo de tarjeta si por alguna razón la han perdido. Ok, bueno, pues si no tienen alguna otra pregunta, algún comentario que quiera agregar, Aaron, por favor. So Aaron, do you have anything you would like to add? Just the last thing I wanted to add was about booster doses. So in the last 3 weeks, the CDC and the FDA have also approved Johnson & Johnson and Moderna booster doses. So now anyone who is over 18 years or older and are fully vaccinated with Johnson & Johnson 1 shot, Moderna 2 shots, or Pfizer 2 doses can get a booster dose 6 months after that second dose. So again, booster doses are a great way to continue to extend your protection from vaccine. And those are all 3 readily available as well at any of our local vaccinators. You can schedule a booster dose appointment. Again, if it's been 6 months after your second dose for Moderna and Pfizer, or if it's been 2 months after your first dose of Johnson & Johnson. Entonces sí, que quiero agregar que el refuerzo ya han sido 3 semanas desde que la CDC, el Centro de Control de Enfermedades, ha aprobado el refuerzo. Entonces, si usted recibió la Johnson & Johnson, la Moderna o la Pfizer y es mayor de 18, puede ir y buscar su refuerzo. Ahora, para la Moderna y la Pfizer son 6 meses, sí, han sido 6 meses, y para la Johnson & Johnson son 2 meses. Entonces, de nuevo, la estamos ofreciendo en todo sitio que se aplican vacunas y él quiere recalcar que el refuerzo es una gran manera de extender esa inmunización que se está creando en nosotros y que anima a las personas que vengan a tomar su refuerzo cuando puedan. De nuevo, Pfizer y Moderna después de 6 meses y la Johnson & Johnson después de 2 meses. Ok, pues muchísimas gracias por toda esta valiosa información que nos han proporcionado Aaron Roof, vocero del Departamento de Salud del Condado de Marathon. Y también les recalcamos nada más que ya es muy probable que la próxima semana nos den a conocer los días oficiales en que se van a estar aplicando la vacuna para los menores de entre 5 y 11 años de edad. La vacuna que se les va a aplicar por primera vez son 2 dosis, es la Pfizer, ¿verdad? Y tendrán que esperar un periodo de unas 3 semanas para que les apliquen a los menores la segunda dosis. Pues muchísimas gracias y estamos en contacto sin que sea amenaza, ¿verdad? Y gracias por la información. Esperamos ver pronto a Aaron. Tony, muchísimas gracias. Thank you very much, Aaron, for your time. Nice information, very important for us community. So thank you very much. Thanks, guys. Gracias, Tony. Okay. Gracias, Thank you, Aaron. And he's mentioned that we will be contacting you next week so we can get more guidance regarding the vaccines for people between the age of 11. And we will continue in contact. This is very valuable information for all community and in particular for our segment of the community. So thank you very much for all your information. Ok, gracias. Nos vemos, Raza. Ya saben siempre que estar bien y de buena.